El Génesis incompleto. Probablemente piensas que conoces el inicio de todo. Adán, Eva, el Edén, Caín y Abel. La primera tragedia. Luego Set, el hijo nacido para continuar el linaje. Así es como nos lo contaron. Pero, ¿y si te dijera que esa historia está incompleta? ¿Y si lo que aprendiste fue apenas la superficie de un abismo mucho más profundo? Hay una frase en el Génesis que muchos pasan por alto. Una línea que parece inofensiva, pero que encierra un misterio monumental. Y Adán tuvo otros hijos e hijas. Solo eso. Sin nombres, sin genealogías, sin relatos, un silencio inquietante. ¿Por qué en un libro tan obsesionado con los linajes se omitirían los nombres de los primeros humanos? ¿Quiénes fueron esos hijos e hijas sin voz? ¿Por qué fueron borrados del relato oficial? ¿Qué secretos ocultaban? Y lo más perturbador, ¿qué destino sellado se esconde tras sus nombres jamás pronunciados? Antes de continuar, te invito a suscribirte a Clave Oculta y activar la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir ha permanecido enterrado durante milenios, esperando a ser desenterrado por ojos como los tuyos. Textos prohibidos. Lo que la Biblia no dijo. En los márgenes del tiempo, sepultados bajo el polvo de los siglos y excluidos de la versión oficial del Génesis, existen textos que la religión institucional prefirió dejar en la sombra. Libros apócrifos, códices olvidados, pergaminos sellados y enterrados, que hablan de una genealogía prohibida, una línea que jamás se atrevió a ser pronunciada abiertamente. Uno de estos textos es el Libro de los Jubileos, considerado sagrado en la antigua iglesia etíope. Allí se nos revelan nombres que el Génesis omite por completo. Se mencionan hijas como Azurá y Awan, hermanas de Caín y Set, no como figuras decorativas, sino como esposas, madres y portadoras de una herencia espiritual que fue borrada. Según este libro, Caín se casó con su propia hermana, algo que la Biblia insinúa pero nunca dice abiertamente. ¿Por qué ese detalle fue silenciado? ¿Qué más se decidió omitir? Pero lo más perturbador no está solo en quienes fueron nombrados, sino en quien escribió sus nombres. El llamado Libro de Adán y Eva, también conocido como la vida de Adán y Eva, conservado en versiones griegas, latinas, coptas y eslavas, relata algo que transforma todo lo que creemos saber. Adán escribió un rollo, un pergamino, con su propia mano en el que dejó registrados los nombres de todos sus hijos e hijas. Pero no solo eso, en ese documento sagrado, Adán habría descrito visiones del pasado y del futuro, ángeles descendiendo del cielo, advertencias sobre guerras venideras, revelaciones que sobrepasaban la comprensión humana, un conocimiento tan poderoso que los mismos ángeles tuvieron que esconderlo. Sí, según estos textos, el rollo de Adán fue sellado y oculto por seres celestiales, no porque contuviera mentiras, sino porque su verdad era demasiado peligrosa para ser revelada. ¿Qué escribió el primer hombre que caminó con Dios? ¿Y quién temía tanto a ese testimonio como para hacerlo desaparecer de la historia humana? Este no era un simple registro familiar. Era una memoria viviente. Un mapa de almas, un legado espiritual escrito antes del diluvio, antes de Moisés, antes de cualquier religión formal. Y tal vez, solo tal vez, aún existe. Caín, hijo del hombre o de otro ser. Entre las grietas del pensamiento tradicional judío, hay una teoría que muy pocos se atreven siquiera a mencionar. Una sospecha ancestral, preservada en textos antiguos, que podría redefinir por completo el linaje humano. ¿Y si Caín no fue hijo de Adán? En el Zohar, obra clave del misticismo judío, y en algunos comentarios del Talmud, se insinúa que la serpiente del Edén no fue simplemente un símbolo del pecado. No, fue una entidad real, consciente, con forma, con voz y con una agenda. No se trataba solo de tentación, sino de infiltración. Y su objetivo era claro, sembrar una semilla distinta dentro del linaje humano. Uno de los textos más impactantes en esta línea es el Targum Pseudo-Jonathan, una antigua traducción aramea del Génesis. En su interpretación del capítulo 3, hay una frase estremecedora: Eva vio al ángel caído y fue seducida por él. No se habla de una manzana, ni de una simple desobediencia. Se habla de una unión prohibida, de un contacto directo entre Eva y Satán.
Esta versión sugiere que Caín nació como resultado de esa unión, no como hijo de Adán, sino como el primer descendiente de una simiente alternativa, una sangre distinta, un código roto, el linaje fragmentado, luz y sombra. No todas las guerras comienzan con espadas, algunas se gestan en lo invisible, en el alma misma de la humanidad. Según el libro de los Jubileos, un texto antiguo reverenciado en la tradición etíope y descartado por los concilios occidentales, Set no fue solo un hijo más de Adán y Eva, fue concebido como reemplazo de Abel, sí, pero también como guardián de la memoria perdida del Edén. A partir de ese momento el mundo ya no fue uno sino dos linajes, dos caminos, dos herencias espirituales con destinos opuestos. Por un lado estaban los descendientes de Set, descritos como los hombres de la luz. Ellos habitaron las altas montañas, lejos del bullicio del mundo, dedicados a recordar el jardín, a preservar las palabras que Adán había transmitido en secreto. Eran contemplativos, visionarios, guardianes de la promesa de redención. Por el otro, los hijos de Caín. Ellos descendieron a los valles, fundaron ciudades, construyeron altares a su propia gloria, inventaron instrumentos musicales y forjaron las primeras armas. Su herencia no fue la memoria, sino el olvido disfrazado de progreso. Fueron llamados constructores de imperios y de corrupción. Los textos apócrifos insinúan que entre ambos linajes no solo había distancia geográfica, sino una tensión invisible cada vez más profunda. Unos recordaban el Edén, los otros lo negaban. ¿Fue esta la primera guerra espiritual de la humanidad? No una lucha de sangre, sino una batalla entre quienes recordaban la voz de Dios en el jardín y quienes escuchaban únicamente el eco de sus propios deseos. Esta división ancestral, dicen algunos sabios antiguos, aún continúa, no a través de nombres, sino a través de elecciones, porque la luz y la sombra no dejaron de existir, solo cambiaron de forma y de rostro. Las hijas silenciadas, guardianas del Edén. ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre las hijas de Adán y Eva? ¿Por qué mientras se enumeran generaciones enteras de hombres, se las menciona solo en una línea, sin nombres, sin historia, sin voz? En una cultura patriarcal, su existencia parecía irrelevante para el relato. Pero en el plano espiritual, podrían haber sido las verdaderas guardianas del recuerdo. Entre los manuscritos hallados en Nag Hammadi, al sur de Egipto, una de las mayores revelaciones textuales del cristianismo primitivo, hay un relato desconcertante. En él se dice que una de las hijas de Eva tuvo un sueño profético. Soñó con el Edén, no como un lugar perdido, sino como algo que aún latía en su sangre. Impulsada por esa visión, caminó hacia el este, buscando lo que su espíritu aún recordaba, y al llegar a los límites del jardín, un ángel descendió con una espada de fuego, pero no la amenazó. Lloró al verla, no por temor, sino por reconocimiento, porque en ella aún brillaba la luz del primer paraíso, esa que el mundo había comenzado a olvidar. Algunos estudiosos creen que estas hijas, ignoradas por los escribas, fueron místicas naturales, poseedoras de dones que desafiaban las estructuras del poder, sueños reveladores, visiones del más allá, y contacto directo con entidades celestiales. ¿Fue esa la verdadera razón de su silencio? No eran irrelevantes, sino demasiado poderosas para un mundo regido por el control masculino. El rollo perdido de Adán, el testamento del primer hombre. Un texto eslavo conocido como el libro secreto de Adán, menciona que él escribió con sus propias manos un registro de todo lo que vio, desde la creación hasta la caída. Ese rollo no era historia, era advertencia. Incluía los nombres de todos sus hijos, sus visiones del futuro, el diluvio, las torres, las guerras y la promesa de que uno de sus descendientes traería redención. Ese rollo fue destruido o aún espera bajo tierra, sellado por ángeles, hasta que llegue el momento de revelarlo. La guerra invisible, Set y el legado de Jesús. Algunas sectas cristianas primitivas, como los sofitas y los setianos, afirmaban que Jesús no descendía ni de Caín ni de Abel, sino de Set. Set fue visto como el portador de la chispa divina, el guardián del conocimiento secreto, el intermediario entre lo humano y lo celestial. De su simiente vendrá el que redimirá a los hijos caídos, escriben algunos textos gnósticos. ¿Significa esto que el conflicto no empezó con Caín y Abel, sino con los hijos no nombrados, nacidos del mismo vientre, pero destinados a caminos opuestos, ADN espiritual,
el legado que aún vive. Para ciertos místicos judíos, los hijos de Adán y Eva no solo heredaron carne y hueso, heredaron algo infinitamente más poderoso, fragmentos de conciencia, destellos del aliento divino, memorias residuales del Edén. Cada uno nació con una inclinación espiritual inscrita en su esencia. Algunos fueron guiados naturalmente hacia la luz, hacia la verdad, hacia la armonía con lo celestial. Otros, en cambio, nacieron con un velo de olvido, arrastrados por una corriente que los separaba del recuerdo original. Esta división no terminó con el Génesis, no quedó atrapada en páginas antiguas, ni se extinguió con las generaciones bíblicas, sigue viva, ahora, en nosotros. El regreso de los nombres borrados. Algunos textos antiguos como el Apocalipsis de Moisés o el libro secreto de Enoc nos hablan de un momento futuro, un umbral que aún no se ha cruzado. Allí, al final de los tiempos, será abierto el libro del recuerdo, un registro sagrado que, según estos escritos, ha estado guardado celosamente en los cielos desde la primera caída. Ese libro no contiene dogmas, contiene nombres, nombres que fueron borrados, suprimidos, olvidados por generaciones, pero que no han dejado de existir. Y cuando ese libro se abra, cada uno de los hijos perdidos será llamado por su verdadero nombre, no por el que recibió al nacer, sino por el que le fue dado antes del tiempo, un nombre espiritual, un llamado eterno, y si ese nombre está en ti, entonces no estás oyendo esta historia por casualidad. ¿Quién eres en esta historia? Esta ya no es una historia de pergaminos antiguos ni de genealogías perdidas. No se trata solo de Caín, de Set o de nombres que fueron borrados. Se trata de ti. La pregunta es inevitable. ¿Eres uno de los que recuerdan el Edén? ¿Eres de los que aún sienten en sueños el eco de una voz que caminaba entre los árboles? ¿O has sido, sin saberlo, parte de un linaje que caminó lejos y ahora comienza a regresar? Y si algo dentro de ti respondió a esta historia, si sentiste que no era solo información, sino un llamado, entonces estás en el lugar correcto. Este es el propósito de nuestra comunidad en Código Místico. Aquí no solo compartimos misterios, los buscamos juntos. Aquí no solo revelamos lo oculto, lo recordamos. Tú podrías ser uno de esos nombres olvidados que al fin regresan a la luz.